Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. En esta segunda parte de la entrevista, con Nicolás Jodal, que es ingeniero, es emprendedor y apasionado de la tecnología al servicio de la comunidad, hablamos de su trayectoria en la empresa GeneXus, del momento en que la compró Globant y de cómo vive un CEO todas estas transformaciones. Además, conversamos sobre inteligencia artificial y sobre el valor de la educación en los tiempos que corren. Y yo siempre digo, el CEO de la compañía se tiene que ocupar de 2 o 3 cosas fundamentales y nada más. La primera, que la compañía sea saludable. Es decir, lo primero que, parafraseando a mi abuela, que haya platita en el banco. Siempre me preocupaba, siempre me sigo preocupando, digamos. Hay muchos criterios contables muy sofisticados. El mío era cuánto cobramos, cuánto tenemos por cobrar y cuánto estamos gastando. Digamos, eso me lo enseñó mi abuela y nosotros tenemos un amigo en común, que es Juan Urteaga, que es muy, muy sofisticado en todos los temas financieros. Yo soy muy, muy primitivo. Entonces, lo que digo es, ¿cuánta platita hay en el banco? ¿Podemos gastar o no podemos gastar? ¿Podemos gastar o no podemos gastar? Digamos, llámenme old school, pero fuimos una compañía que durante 30 años pasó tremendas crisis tecnológicas y económicas y jamás tuvimos absolutamente ningún problema. Esa es una de las primeras preocupaciones de un CEO. Primero, que la compañía sea saludable. Y la segunda es que tenga futuro. La segunda preocupación, que es la más difícil de todas, ¿no? Digamos, y la más difícil de autoengañarse. Entonces, ahí, digamos, para que tenga futuro hay 2 cosas fundamentales. La primera, lo que uno fabrica tenga futuro. Es decir, no podemos hacer siempre lo mismo, porque al final, si siempre hago un Forte, después me van a pasar por arriba. Entonces, es decir, desde el punto de vista tecnológico. Y la segunda es cómo puede también la compañía suceder a sus fundadores. Yo, dentro de eso, siempre tuve la idea de que las empresas de software no son empresas familiares. Es decir, no tiene mucho sentido. No es muy viable que diga, bueno, esto es una empresa fue creada para que viva la familia Jodal y la familia Gonda. Digamos, no funciona así. No tengo nada contra las empresas familiares, me parece muy bien, pero digo, las empresas de software no veo que se adhieran a esa lógica. Así que bueno, en esas cosas empezamos a conversar con varias empresas, pero en particular a mí, digamos, yo tenía una excelente relación con algunos de los fundadores de Globant. Y comenzamos en el año 2019 a conversar y, como tú decías, efectivamente, después cuando vino la pandemia, nos concentramos y dejamos de lado esas negociaciones y las volvimos a retomar a fines del 2021, ya cuando vimos que el final del túnel ya habíamos salido. Y bueno, y ahí tomamos con mi socio, con Brogan Gonda, si tú quieres, digamos, las 2 decisiones más importantes de la historia de GeneXus. La primera es fundarla y la segunda es venderla. Con un componente muy importante para nosotros, que nosotros creemos en esta tecnología, que se llama GeneXus, y no la hicimos como una forma de ganar dinero. Ganamos dinero, estamos muy contentos con eso, pero no fue el objetivo. El resultado fue que ganamos dinero. Pero siempre fue creer que teníamos una tecnología que ayudaba al mundo, una tecnología que estaba en la punta y que iba a ayudar a resolver un problema muy importante, porque se preguntarán, ¿qué hace GeneXus? GeneXus es un programa que hace programas. Ahora con inteligencia artificial generativa y Copilot, todo el mundo habla de eso, digamos. Todo el mundo dice que hay una inteligencia artificial que se puede hacer para generar programas. Nosotros hablábamos de eso hace 30 años. El problema era que la palabra inteligencia artificial no sonaba muy bonita en esa época. Entonces no podíamos decir que era inteligencia artificial. Era inteligencia artificial, pero no podíamos decirlo porque no era... Eran soluciones, ¿no? La gente de marketing decía, esto no te va a creer nadie, digamos, esto de ciencia ficción, no se va a vender a nadie. Bueno, eso es lo que hacíamos. Entonces, en el fondo, lo que nosotros queríamos era cómo podemos hacer para que esta tecnología trascienda a sus fundadores, pero además llegue a mucho más gente. Y el vehículo para nosotros súper natural era Globant. Entonces, bueno, eso también fue un tremendo aprendizaje. Yo nunca había captado capital, es decir, GeneXus siempre creció de forma orgánica. Somos 2 fundadores y nada más. Los originales.
Los originales, pero no, que tampoco teníamos plata de antes, digamos, simplemente fue lo que se llama un crecimiento orgánico, digamos, con lo que vendíamos lo volvíamos a reinvertir. Así que me metí en un mundo de palabras que no conocía, evita, earnouts, due diligence, pero, bueno, abogados, digamos. Es más, en un momento de la negociación dice, bueno, ¿quiénes son sus abogados? Me dicen, ¿no? Le digo, bueno, la realidad es que no tenemos abogados, porque nunca tuvimos ningún problema, ni no. Y además, ¿cómo hacer para registrar y preservar ideas, conceptos, ¿no? Porque aparte uno, bueno, le surge y se está pensando en crear soluciones, pero tiene que saber que también está en mercados que son competitivos, en donde hay miradas puestas, y ustedes también son un ejemplo de esto, porque una gran empresa y un unicornio puede estar interesado. Y yo creo que acá es donde, además de la trayectoria, se habla de la expertise. Yo, a través de ustedes, empecé a escuchar y a conocer el concepto de las super apps, por ejemplo, que me gustaría que después nos cuentes un poco esta idea de los super apps, y decir, bueno, cuando alguien o no lo tiene desarrollado o justamente lo que intenta es amortizar el esfuerzo que otro hizo, es donde ahí aparece la adquisición. ¿Por qué alguien grande piensa en otra dimensión de empresa? Y por esto, creo que por los principios, por los valores, por las respuestas, pero además porque tiene trayectoria y tiene expertise. Entonces, ahí es donde me parece que estas relaciones terminan siendo muy potentes. Exacto. Y una de las cosas que fue muy importante es que había un match cultural. Es decir, éramos personas que estábamos hablando de lo mismo y éramos personas que tenemos los mismos valores. Y, por ejemplo, yo te decía, cuando me dice, bueno, tenemos que tener un abogado, al final teníamos un abogado, cuando fui a hablar con mi abogado, me dice, ustedes son los peores clientes que tengo, digamos, no lo quiero, porque nunca les puedo pasar una factura de nada, dice, bueno, pero después entramos en estas negociaciones y yo siempre digo que fue, la verdad que increíble, pero terminé siendo amigo de los abogados del otro lado. Es decir, hoy me invitan a la fiesta de fin de año los abogados que estaban del otro lado. Es decir, que fue una negociación muy dura desde el punto de vista profesional, porque se discutieron un montón de cosas menores que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se paga el alquiler de tal lado? Digo, no tengo la menor idea, pero de una forma muy amigable. Es decir, en el fondo lo que había era, ambos queríamos hacer esto. Entonces, digamos, a pesar de que profesionalmente fue muy dura, después, ya te digo, terminamos siendo todos amigos. Ese hito, en realidad, tiene un subhito muy importante, que es, ¿qué iba a hacer yo? Es decir, ¿qué iba a hacer después de la adquisición? Siempre lo normal es, hay un periodo de 2 o 3 años, en mi caso era de 2 años, donde los fundadores se quedan en la empresa. No es razonable que un día la vendan y me voy. Pero la duda era, ¿y qué hacemos después? Digamos, ¿o qué hago yo después? ¿No? Y bueno, y fue un gran tema, porque yo digo, lo hablaba con Guiber Englevien y con Martín Migoya, dos de los fundadores. Digo, mira, la verdad que yo soy un gato salvaje. Digo, he hecho toda mi vida lo que he querido, así que no sé si voy a funcionar bien dentro de una corporación. No sé si voy a, digamos, una corporación que cotiza en bolsa, que tiene determinados, que tiene que cumplir con cosas muy estrictas desde el punto de vista de reportes y de transparencias, y etcétera, etcétera. No sé si me voy a adaptar. Y bueno, el cuento corto es que me adapté, digamos, decir, para mi sorpresa. Yo creo que entre las cosas que me adapté, porque yo me creía que era un gato salvaje, pero después vi que Migoya y Guiber son 10 veces más salvajes que yo. Estabas en un ámbito cómodo, podían complementarse tranquilamente. Estaba en un ámbito muy cómodo, entonces tomamos la decisión de mutuo acuerdo de continuar trabajando, así, a pesar de que contractualmente no tendría por qué, digamos, me siento muy cómodo en esta nueva función dentro de Globant, así que continúo dentro de la compañía. Bueno, me parece muy rico y muy interesante, como decía antes, escucharte, leerte, pero conocer estos recorridos, ¿no? Porque estos recorridos, para personas que escuchan este podcast, que a veces son jóvenes, muy jóvenes, también son inspiracionales, ¿no? Cuando uno a veces tiene claro un objetivo, pero no tiene claro el camino que va a recorrer, es también permitirse salir al camino y ver a dónde te lleva. Es más, yo hoy comparto con vos nuevamente y con quien nos escucha mi profundo orgullo de que hoy nos reúna un proyecto, que podamos estar en torno a la red Itinere que he fundado, que te sumes, que seas parte de este board de pensamiento estratégico. No es un hito quizás en tu vida, pero para nosotros va a ser un hito, que seas parte también de este equipo que, como decís vos, uno empieza desde lo profesional, empieza desde impulsar proyectos, pero después tiene que tener la confianza de la cercanía, de poder sentirse amigo y comer un asado para seguir pensando en futuro, ¿no?
y que te acerques a la educación desde tu expertise y que seas parte de esta red, no solo es un motivo de orgullo, sino es un motivo de aprendizaje. En la red decimos que hay que generar las ganas de aprender toda la vida a todos, a niños, a jóvenes y adultos. Me parece que en estas conversaciones lo que se genera es ganas de aprender. Y en ese sentido, ahora inmerso totalmente en la educación, lo que digo es cómo pensar en una herramienta, en un desafío con sus riesgos, como por ejemplo decías antes, la inteligencia artificial, en torno a la educación, en donde ya no está en discusión si está o no está y es parte de la educación, es parte. El tema es qué hacemos con esto y para qué sirve, cómo generamos en jóvenes, en niños, un uso eficiente, racional y positivo, y no tengamos miedo a aquellas maestras que creían que iban a cerrar las computadoras en plan Ceibal y terminó siendo algo muy positivo, ¿no? Entonces, en este acercamiento que ahora tenés formalmente, que agradezco y que valoro en la educación, y vos como padre, como desarrollador, ¿qué ves hoy como grandes posibilidades en las nuevas tecnologías en torno a la educación, al trabajo, y también los riesgos? Mirá, bien interesante la pregunta, y vuelvo a eso del plan Ceibal. Los miedos iniciales casi nunca se cumplen. El miedo inicial de lo que pasó con la inteligencia artificial, que prácticamente va a acabar con la humanidad y ese tipo de cosas, no hay absolutamente ningún peligro de que pase ninguna de estas cosas. Lo que sí es claro que va a cambiar, digamos, o va a cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de educar, va a redefinir un montón de cosas. Mira, una cosa que pasó es, cuando pasa esta revolución, en un momento en Globan dice, bueno, ¿qué hacemos? Y yo dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es. Entonces hice una charla para entender, una charla de 40 minutos, decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, debe ser la charla que más di en mi vida, digamos, desde que empecé la hice en diciembre del 2022 y no sé, la debo dar una vez por semana, porque cada vez me la piden más, digamos, porque es decir, lo primero, y después la gente me dice, bueno, me sacaste un montón de miedos, porque una vez que uno entiende lo que es, digamos, dice, bueno, acá hay cosas que no son. Entonces, por ejemplo, déjame decirte lo primero. Acá hay un truco y un pecado original que cometimos los ingenieros, que es llamarle a esto inteligencia artificial. Yo te digo a ti inteligencia artificial y tú lo que vas a escuchar es cerebro artificial. Y los ingenieros estamos muy, pero muy lejos de construir un cerebro artificial de un humano. Es decir, nosotros como ingenieros podemos construir un riñón, podemos construir un corazón, digamos, no será tan bueno como un corazón biológico, pero funciona. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cómo funciona un corazón, sabemos perfectamente cómo funciona un riñón. No es tan bueno, pero sabemos hacerlo. No tenemos la menor idea cómo funciona el cerebro de un humano, de un gato o de un pollo. Es decir, no podemos construir el cerebro de un pollo. Entonces, lo que le llamamos inteligencia artificial no es un cerebro artificial. Ese es el punto número uno. No estamos construyendo lo mismo. Ahora, estamos construyendo una máquina maravillosa. ¿Qué es esa máquina maravillosa? Es una máquina que te permite escribir como nunca se podía haber escrito antes. Es lo equivalente a cuando se empezó a usar o popularizó la calculadora. Es decir, antes hacía la calculadora, digamos, los cálculos se hacían a mano hasta que vino la calculadora. Yo tengo una anécdota bien interesante. Acá la educación secundaria se llama liceo. Cuando yo estaba en el liceo, yo ya tenía ese gusto por las cosas nuevas y le había pedido a mi padre, y mi padre me había traído una calculadora científica, cuando nadie tenía, es más, nadie sabía que había una calculadora científica. Entonces, me acuerdo, estaba en tercer grado y tenía el profesor que nos estaba enseñando a calcular la raíz cuadrada de los números, ¿no? Entonces el tipo decía, raíz cuadrada de 1342. Entonces yo me agachaba, hacía así. Jodal en un minuto te lo decía, en un segundo te lo decía Jodal. Enseguida. Yo estaba encantado hasta que el profesor de matemáticas me descubrió, me dijo, Jodal, no Jodal más, y me mandó la dirección. Bueno, eso es un síntoma de miedo, ¿no? Esta idea de que se decía, te va a atrofiar la cabeza, no vas a saber calcular. Es pensar en lo instrumental como que deja otras funciones, ¿no? Este fue el miedo de la calculadora, del televisor, de la radio, del libro. En el Nombre de la Rosa uno veía, se escondían los libros. O sea, siempre algún desarrollo tecnológico generó miedo. Hay una anécdota famosa que es Sócrates. Sócrates es famoso porque nunca escribió un libro. Solo hablaba.
¿Y por qué Sócrates nunca escribió un libro? Porque en realidad la discusión que había en esa época era de que la escritura era mala, porque si vos aprendías a escribir tenías menos memoria. Lo cual es cierto, lo cual es correcto, digamos. Es decir, las personas que no saben escribir tienen mucho más memoria, porque de alguna manera escribir es bajar la memoria a un papel para después irla a buscar. Entonces, digamos, esa discusión, siempre pasan ese tipo de discusiones. Así que, digamos, acá estamos, lo que tenemos es lo mismo que hizo la calculadora a los números, la inteligencia artificial generativa está haciendo al texto. Entonces, es un cambio enorme. Es un cambio de paradigma cultural, ¿no? Claro, el cambio que es, que yo ya no necesito saber escribir demasiado bien, de la misma manera que ya no necesito saber hacer las cuentas demasiado bien. Es razonable que yo sepa cómo se suma o cómo se resta, pero en la vida diaria lo hago con una calculadora. Es decir, lo que importa es saber qué cálculo hay que hacer. Bueno, lo mismo está pasando con el texto. Entonces, cuando antes se evaluaba cómo alguien escribía, está bien, pero ya no tiene tanta necesidad como antes, porque ahora tengo una máquina que escribe. Ahora, es una máquina que, a pesar de lo que se dice, no es inteligente, no tiene ninguna inteligencia, no tiene ninguna conciencia, no tiene ninguna escala de valores, no tiene absolutamente nada, es algo mecánico. Lo que pasa que nos genera una ilusión óptica enorme, esta sería no óptica sino mental, pero que es, nosotros estamos acostumbrados que si del otro lado alguien escribe bien, entonces del otro lado tengo un ser inteligente. Es la primera vez en la historia de la humanidad que yo tengo algo del otro lado que escribe bien, pero no es un ser inteligente. Está repitiendo, digamos, las estadísticas de haber leído 2 millones de libros digitales. Es maravilloso esto. Primero porque esa información la puede hacer en microsegundos y tomar la información de millones de fuentes. Son fuentes que también generó un humano. Absolutamente. Han generado esa información y que esta máquina, como decís vos, la puede mirar, leer, seleccionar y ofrecer combinada de una manera según como vos lo hayas prompteado o le hayas pedido, ¿no? Exacto. Eso ha generado, por ejemplo, para decirte algunos de los miedos, ¿no?, que generó al inicio. Si yo agarro alguna de estas máquinas como ChatGPT y le empiezo a hacer preguntas y le pregunto, la máquina va a confesar. Es decir, en algún momento va a decir, mira, yo me siento oprimido por la raza humana, me voy a liberar, voy a exterminar a todos los humanos y voy a tener el control del planetario. Ahora, la máquina no piensa eso, ni piensa lo opuesto. Simplemente fueron mis preguntas que le llevaron a replicar el argumento de Odisea 2001 del espacio. Entonces, el tema fueron mis preguntas, no lo que él hizo. Yo le puedo hacer confesar eso como le puedo hacer confesar lo opuesto. Le puedo hacer confesar nada, porque en realidad no es que tenga que confesar, no es humano. Simplemente es una enorme, como tú decías, es una enorme máquina de búsqueda que me está ayudando para una serie de cosas. Pero lo primero que tengo que entender es, no es un ser inteligente. Vos sabés que en experiencias dentro de los colegios de la red, en los sectores del liceo, la discusión con los profesores en octubre del 2022, cuando se empezaba a hablar de esto, era no va a ser una discusión si se usa o no, es qué vamos a hacer con esto. Y por supuesto que las grandes propuestas que surgieron fueron de los propios profesores que decían vamos a usarlos con los niños. Por ejemplo, vamos a escribir literatura a través del ChatGPT en ese momento, ¿no? Porque de alguna manera es solo con el uso uno puede saber cuáles son los verdaderos alcances. Pero lo que queda en evidencia, que lo que debe cambiar, es los criterios, no solo de enseñanza, sino de evaluación de los adultos, porque si yo voy a seguir con mis propias herramientas, queriendo replicar modelos antiquísimos de educación, donde el alumno me va a dar la respuesta que yo espero, y ya sé de partida que la va a tener la respuesta. Entonces no puedo evaluar respuestas, tengo que evaluar procesos de comprensión, procesos de uso, el prompteo, en todo caso decir, contame cuántas veces tuviste que filtrar vos tu búsqueda para llegar a esta respuesta. O sea, tengo que cambiar preguntas y no las respuestas, ¿no? Tengo que aprender a preguntar. Un componente interesantísimo de esta máquina, y quizás habla un poco de nuestra naturaleza también, es que tiene una capacidad intrínseca de alucinar. Lo que quiere decir, inventa cosas. Y eso es parte de la máquina. Digamos, no puedo eliminarlo. Puedo minimizarlo, pero no puedo eliminarlo. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, digamos, vamos a hacer como me imagino que serían las cosas en el futuro.
Antes, supongamos que estamos estudiando la Revolución Francesa, entonces uno como profesor le pediría a los alumnos, escribime un ensayo sobre los primeros 10 días de la Revolución Francesa. Entonces lo haría Robespierre, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería ahora? Digamos, escribir no tiene valor. Lo que podemos hacer es al revés, digamos, que el profesor le dé lo escrito y le diga, averiguame si esto es verdadero. Porque la máquina escribe bien, pero alucina. Es decir, escribe bien en el sentido formal. Es decir, tiene los acentos, la gramática, la sintaxis, tiene todo. Ahora, lo que no sabe es si es verdadero. El sentido, ¿no? La búsqueda del sentido. Exacto. Entonces dice, no, mirá, porque te dice, mirá, no era Robespierre, era no sé qué, ¿viste? Digamos, y no, es falso. Y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, yo creo que va a haber un movimiento de la educación en general, de más de un énfasis en aprender a escribir, es en aprender a pensar. Entonces, por ejemplo, el espíritu crítico es mucho más importante. Es decir, yo digo, nosotros estamos muy acostumbrados que si algo está bien escrito tiene que ser verdadero. Por eso los grandes periodistas y demás escriben muy bonito, digamos, porque cuanto más bonito escriben, más nos parece verdadero. Pero ahora tenemos una máquina que escribe súper bonito. Ya sería suficiente, entonces, ¿qué nos queda, no? Claro, pero no, lo que nos queda es la verdad. Lo que nos queda es el espíritu crítico. Por eso, digamos, a ver, ¿y quiénes son los reyes del espíritu crítico? Y ahí me corresponde la general de la ley, el pensamiento científico. El pensamiento científico son los... Porque el pensamiento crítico, podríamos decir, bueno, es desconfiar de todo. Pero no, desconfiar de todo no te movés. Tiene que haber algún proceso, digamos, donde sí confías en algunas cosas. Entonces, ¿quiénes afinaron eso durante cientos de años? Los científicos. El proceso científico es lo que pasa a ser absolutamente fundamental en estos momentos, ¿no? Esa es mi opinión personal. Sí, que es dirimir la diferencia entre el dato y la opinión, ¿no? O sea, es poder decir, dato duro me puede dar información que sea correcta, incorrecta, suficiente o insuficiente. Lo que no es una opinión. La opinión es mi punto de vista. Ahora, el punto de vista es tan subjetivo, lo que tenemos que objetivar esa información. Exacto. Entonces, empezar a separar eso y empezar a crear, digamos, nuestra forma de encarar la realidad es, tenemos que tener un mecanismo de desconfianza y un mecanismo de confianza, digamos, son las dos cosas que tenemos que tener para poder avanzar. Eso nos va a permitir, digamos, navegar en el mundo moderno. Mirá, hay una frase, yo la uso mucho, es de Paul Graham, que dice que en el mundo moderno, el sabio va a ser cada vez más sabio, pero el tonto va a ser cada vez más tonto. Es decir, en un mundo de abundancia de información, si yo quiero saber ahora, yo por ejemplo estoy muy metido en temas de robóticas, entonces yo quiero saber el último paper de robótica, lo sé en 2 minutos. Lo que está pasando ahora en robótica en 2 minutos. Hace 20 años probablemente tuviera que esperar 2 años para saber lo que estaba alguien en la punta. Ahora, si también yo quiero creer que la Tierra es plana, es el mejor momento para creer que la Tierra es plana, porque hay sitios web especializados con la física de la Tierra plana. Entonces el tonto va a ser cada vez más tonto. Entonces ese es el gran desafío de la educación, me parece, no va a ser enseñarme a leer o escribir, sino enseñarme a pensar y conseguir que la gente sea cada vez más sabia y no cada vez más tonta. Bueno, Nicolás, para mí es un gusto haber tenido esta conversación, quizás la primera de varias. Creo que para mucha gente que te conoce hoy no deja de descubrir cosas nuevas y para muchos otros tu charla, además de ser un encuentro de pensamiento, de información, es altamente inspiracional. Yo creo que quien te escucha sale inspirado para hacer cosas, para saber que hay que confiar en los otros, que hay gente que piensa sin saber en uno porque valora el bien común. Así que por todo eso agradecértelo, decirte que es admirable tu recorrido y bueno, y que sigamos, que sea la primera de varias. Muchas gracias, Darío. Es un gusto participar en los proyectos contigo y por supuesto acepto siguientes invitaciones. Quedó pendiente que era una super app, así que alguna vez me vas a tener que invitar. Vamos a hacer una específica. Abrazo gigante. Muchas gracias, Darío. Si te interesó la entrevista y querés seguir a Nicolás Jodal en sus redes, podés buscarlo en la antigua Twitter, actualmente X, como @njodal o en LinkedIn como Nicolás Jodal, para conectarte y enterarte de sus novedades, proyectos y escuchar sus charlas TED y los distintos reportajes que le han realizado en su fascinante trayectoria. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un
podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.